Listo, mis hermanos. Continuamos nuestro estudio de los evangelios, en el cual en esta clase vamos a analizar el evangelio de Lucas, el último de los sinópticos. El evangelio de Lucas es muy importante en su rol en la Biblia. El autor nos hace prestar mucha atención a la obra redentora de Dios por toda la historia del mundo. En este evangelio encontramos el cumplimiento de la esperanza del Antiguo Testamento y aquella esperanza de los santos del Antiguo Pacto. Ese libro tiene todo el detalle y precisión esperados de un médico, como se cree que así era el autor. El lenguaje y estructura son muy elegantes y ese libro solo es 14% del Nuevo Testamento. Es una porción grande. También ese evangelio es el más peculiar que los otros dos sinópticos. Lucas solo repite 55% de Marcos y tiene mucha información sin paralelo. La historia del Jesús joven en el templo, por ejemplo, la historia de Zaqueo, el recaudador de impuestos, la parábola de Lázaro y el rico, las parábolas del capítulo 15, como el hijo pródigo, solo se encuentran aquí. 40% de Lucas tiene paralelo en Marcos y 20% solo tiene paralelo con Mateo. Por eso, 40% es algo único en el libro de Lucas, casi la mitad. Por muchos años este libro fue estudiado como un texto histórico, pero hoy vamos a estudiar las grandes contribuciones teológicas de este libro. Una parte importante del estudio del libro de Lucas es considerar su relación con el libro de Hechos. Entonces consideremos en primer lugar su autor. Primero, ese es el único evangelio. Lucas es único en muchos sentidos. Primero, es el único evangelio que contiene un recipiente explícito y tiene un poco de información acerca de cómo se escribió el evangelio, ahí en su prólogo. También nos da más información sobre la juventud de Cristo que los otros evangelios. Lucas tiene muchas parábolas que no se encuentran en los otros, en total de 17. Y es el único libro del Nuevo Testamento que tiene una secuela o un segundo tomo. El libro de Hechos empieza con esas palabras. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ese prólogo demuestra claramente que hay una conexión entre esos dos libros. Muchos piensan que quizás son como 1 Samuel y 2 Samuel, dos partes del mismo libro. Quizás se dividió debido al tamaño, que escribir una carta, un libro tan grande como Lucas y Hechos requiere dos rollos o dos documentos, porque era tan grande. Pero algunos también creen que quizás hay algo de tiempo separando los dos eventos, los dos libros, y así, aunque son conectados, tienen temas en común, debemos analizarlos juntos, al mismo tiempo parece que son obras distintas. El prólogo, junto con el lenguaje y estilo, conectan los dos libros. Y parece que el autor de Lucas y el autor de Hechos son iguales. Debido al prólogo, debido a las semejanzas del lenguaje, de estilo, de temas, hay una unión muy grande entre los dos libros. Aquí vamos a tomar el tiempo para considerar el autor de Lucas y Hechos. Y cuando estudiamos Hechos en la próxima clase, no vamos a prestar tanta atención a eso. Toda la evidencia apunta a Lucas, el compañero de Pablo, como el autor de ese libro. Por ejemplo, en Colosenses 4, 10 a 14, aprendemos algunas cosas acerca de Lucas, que él era médico y el lenguaje parece indicar que él era entre algunos de los compañeros gentiles del apóstol Pablo. Pablo lo llama un doctor y hace dos secciones de algunos de sus compañeros. Y habla de algunos, Epafras, otros, y dice, esos son los únicos entre la circuncisión.
entre los judíos. Y de ahí dice, Epafras y Lucas también están conmigo. Entonces, eso parece distinguir entre Epafras y Lucas como quizás gentiles y sus compañeros judíos. Además, el libro afirma un conocimiento de la tradición de los testigos presenciales y relata un poquito de la investigación intensiva que el autor mismo había hecho. Él también conoce mucho de las escrituras y muchos de los temas del Antiguo Testamento. Entonces, tomando esto en cuenta, si él era gentil, como muchos creen, quizás era un temeroso de Dios entre aquellos que eran gentiles por nacimiento, pero quizás había llegado a un estudio, un aprecio de la palabra del Señor antes incluso de convertirse en cristiano, como Cornelio. La evidencia en el Evangelio de Lucas mismo solo corrobora la evidencia externa y la del libro de Hechos. Por ejemplo, Lucas es más específico cuando habla de las enfermedades del pueblo que Cristo sana, en Lucas 4:38 o 8:44. Pero en el libro de Hechos encontramos algo peculiar. En algunos pasajes, el autor usa un pronombre de la primera persona. Es algo que nos llama mucho la atención, porque los evangelios, incluso aquellos de Juan o de Mateo, no usan la primera persona. El uso de la tercera persona no excluye a alguien de ser el autor, porque era una costumbre hablar de un evento pasado, narrar una historia en la tercera persona y no hablar yo, sino hablar de la tercera persona. Pero cuando alguien usa la primera persona, es algo que sí nos llama la atención. Y en Hechos tenemos varias secciones de nosotros. 16, 10 a 17, 25 a 15, 21, 1 a 18 y 27, 1 a 28, 16. Es algo parecido a Moisés escribiendo el Pentateuco o Josué escribiendo el libro de Josué. Pero cuando el autor sí usa el pronombre de la primera persona, es una evidencia que el autor participó en los eventos. En todas esas secciones, el autor se refiere a otros hombres en la tercera persona: Silo, Timoteo, Gallo, Trófimo, Sópater, Segundo, entre otros. Y aprendemos que el autor acompañó a Pablo en su encarcelamiento en Roma, según la parte final. Y según el libro de Colosenses, que fue escrito en ese tiempo en Roma, Lucas estaba allí con Pablo. Entonces da un saludo de parte de Lucas ahí en esa carta. Por eso podemos deducir que Lucas fue el autor de los dos libros. Él es el único que sabemos que estaba con Pablo, que no se menciona en la tercera persona en las partes del libro de Hechos. En adición a la evidencia interna de esos dos libros, hay evidencia externa unánime que apoya esta hipótesis. Por ejemplo, el hereje, Marción, no siempre una buena evidencia, pero él vio el Evangelio de Lucas como el único canónico. También el canon moratoriano también habla del tercer Evangelio Lucas. El manuscrito más antiguo de ese libro, P75, de alrededor de 175, habla del Evangelio de Lucas. De hecho, el Evangelio de Lucas, en una forma modificada, fue el único evangelio recibido por Marción, como dije. De hecho, no hay nadie en la iglesia primitiva que atribuye el libro a alguien más. Siempre es de Lucas. No es como Hebreos, por ejemplo, donde había debate. No es que nunca había debate y siempre se fijaban en una opinión, sino muchos libros, todos estaban de acuerdo. Mateo, Lucas, Marcos y muchos otros libros, las cartas de Pablo. Pero en cuanto a Hebreos, sí había algo de debate. En cuanto a segunda y tercera de Juan, también, debido al uso de la palabra anciano y algunas otras cosas. Este hecho es interesante porque si esto es el caso, y lo que dijimos acerca de Lucas siendo gentil, significa que Lucas y Hechos son los únicos libros escritos por un gentil. Como dijimos antes, Lucas probablemente usó el libro de Marcos en su estructura. Hay debate si él usó Mateo o no, pero es posible. Esas semejanzas, en vez de decir hay una dependencia de Mateo, muchos simplemente atribuyen las semejanzas a esa fuente desconocida
o perdida Q. Pero sabemos que él sí usó fuentes escritas, testimonio oral de los testigos presenciales que quizás incluso pudo haber entrevistado. Quizás parte de eso es de María en 2.19 y 2.51, en el nacimiento y juventud de Cristo. Y quizás Cleofás al final cuando habla de la historia de los discípulos en el camino a Emaús. Posiblemente fueron testigos que le relataron esos detalles. La fecha de Lucas se conecta con la fecha de Hechos, porque según los prólogos sabemos que fue escrito un poco antes del libro de Hechos. Entonces, aunque no hay muchos detalles en el texto de Lucas que nos ayuden, hay algunas cosas en el libro de Hechos que sí nos ayudan. Algunos eruditos modernos fechan el libro después de 70, entre 75 y hasta 125. Y mucho de eso es por las mismas razones que hemos visto. Algunos detalles de la reconstrucción de la historia de la teología, las ideas de que él habla de la destrucción del templo, entonces tiene que ser después porque no puede predecirlo, y muchos otros puntos como hemos visto. Entonces, nosotros hemos afirmado que Marcos viene antes de 70, como alrededor de 55, y de hecho lo conectamos con el libro de Hechos, pero si ese es el caso, también Lucas tiene que ser después de eso. Carson y Moo relatan 6 razones para una fecha en los años 60. Los argumentos primarios son: Hechos no menciona a unos eventos claves en los años 65 a 70, como la persecución por Nerón, la guerra judía y otros puntos, sobre todo el martirio de Pablo y Pedro. Los últimos eventos del libro vienen de 62. Una gran porción del libro, de hecho, se enfoca en el juicio de Pablo. Desde 27 a 26, él está encarcelado, está en camino hasta Roma. Pero no tenemos la respuesta, no tenemos la solución. Como resulta, incluso hay evidencia en 1 y 2 Timoteo que tuvo otro viaje después. Entonces, incluso la iglesia primitiva habla de que incluso se cree que él llegó hasta España, donde había expresado su deseo de llegar en el libro de Romanos. Entonces, si ese es el caso, ¿por qué Lucas no habla de eso? Si había sucedido, si él conocía esos detalles, ¿por qué no lo menciona? Porque él iba con él. Sí, exacto, y él estaba incluso con él en ese tiempo de Roma. Además, ellos mencionan que Lucas parece enfatizar el cumplimiento de profecías, como la profecía de Ágabo en Hechos 11, 28, sobre la hambruna, o incluso el mismo profeta hablando de cómo Pablo iba a ser arrestado en Jerusalén. Entonces, si ese es el caso, ¿por qué no mencionar que la profecía de Cristo se cumplió en 70, en la destrucción del templo? Entonces, es muy probable que el libro de Hechos fuera escrito alrededor del final de los eventos registrados. Entonces, si los últimos eventos son 62, es probable que o al final de 62 o a principio de 63 se culminó el libro. Quizás incluso en esos 2 años que estaba ahí con Pablo en Roma se terminó. El autor probablemente terminó su primer tomo unos años antes. Entonces, quizás 60 o al final de 50, 59, incluso 61, 62. Quizás los dos se terminaron en esos 2 años que estaban en Roma. Tal vez el autor hizo los toques finales a su evangelio mientras tenía acceso directo a testigos presenciales que vivían allí en Palestina antes del viaje a Roma. O quizás lo terminó en el tiempo de Roma. En contraste a los otros evangelios, el recipiente primario es explícito, un tal Teófilo. Sin embargo, debido a su aceptación muy temprana en la iglesia, es posible que también tenía en cuenta una audiencia más general, porque hemos hablado que a veces las cartas personales demoraban un poco en ser recibidas por toda la iglesia, porque una carta escrita a varias iglesias ya está casi canonizada, porque ya está recibida por los apóstoles entre muchas iglesias. Pero cuando llega primero a Timoteo, y de Timoteo la comparte con su iglesia local, y de su iglesia local
la comparte con otras iglesias, tiene que pasar por más pasos que las cartas generales, por ejemplo, las cartas que Pablo escribió a las iglesias de Galacia, que son varias iglesias y varias ciudades. Pero si escribió esta como un libro simplemente para Teófilo, habría demorado mucho, pero siempre ha habido acuerdos sobre el Evangelio de Lucas, desde muy temprano en la historia, desde por lo menos 144. Y Marción dice eso, no porque él fue el primero, sino porque fue su preferencia entre aquellos que la iglesia ya había recibido antes de él. Entonces, algo ya en la primera mitad de los años 100 es recibido por la mayoría en la iglesia. Entonces, eso es algo muy llamativo. Dice esto. Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, propuse escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. No sabemos mucho de Teófilo, pero Lucas usa un término llamativo aquí, el excelentísimo, gratiste. Gratiste. Ese término solo se encuentra 4 veces en el Nuevo Testamento. Y de hecho, solo en Lucas. Eso es útil porque a veces cada autor puede usar una palabra de una manera un poco diferente. Entonces, es mejor cuando es el mismo autor usando la misma palabra. Y se usa en Hechos 23, 26 como el término oficial o de respeto que el centurión usa para referirse al gobernador Félix. También el abogado Tértulo usa ese término para referirse a Félix también en 24:2. Y también Pablo lo usa para referirse al gobernador Festo, quien sucede a Félix en 26:25. Según su uso, muchos proponen que Teófilo quizás fue un oficial romano importante. En Lucas usa este término. No, siempre me olvido de la. Sí. Hay algunos que proponen que había un sumo sacerdote, según las antigüedades de Josefo, alrededor de ese tiempo que fue depuesto por quizás haber creído en Cristo o simpatizado con el cristianismo, y algunos creen que él era él. Pero algunos piensan que era alguien de un oficio, de quizás un oficio elevado, quizás un oficio romano, según el uso, siempre en contexto de gobernadores romanos. También el lenguaje de Teófilo dice que ha recibido algo de instrucción en las cosas del Señor. Quizás todavía dudando, pensando, como queriendo saber más. Quizás un recién convertido. No sabemos mucho. Algunos han propuesto, quizás a la luz de la evidencia que mencioné antes, que si fue escrito a un individuo, es un poco interesante que se recibió tan generalmente tan temprano. Entonces, en base de eso y otras cosas, y la práctica común en ese tiempo, algunos han propuesto que Teófilo no fue simplemente el recipiente, sino también un patrocinador, alguien que ayudaba, pagaba algo, le daba algún apoyo a Lucas a escribir esta obra, no simplemente para su propio estudio, sino también para otros. De eso quizás explicaría su recepción tan temprana. Esa audiencia era probablemente gentil debido a ciertos temas y prácticas en el libro. Por ejemplo, relaciona los eventos de la vida de Jesús con el Imperio Romano, algo que refleja un contexto mucho más amplio e incluso más que los otros evangelios. A la luz de lo que hemos dicho de Lucas como el compañero de Pablo, Lucas componía su libro por muchos años y tal vez lo terminó entre Cesarea y Roma. Esas son opciones buenas para la procedencia del libro también. En el prólogo también nos da algunos propósitos explícitos. Dar un resumen ordenado de los eventos de la vida de Jesús y confirmar la fe y conocimiento de Teófilo. Aquí tenemos un resumen del bosquejo del libro. El libro tiene un punto de giro en capítulo 9 en que Cristo se fija con su destino hacia Jerusalén.
Y eso es muy temprano en el libro, solo en capítulo 9. Entonces, la mayoría del libro es en ese contexto de su viaje, el tema del viaje. Él está viajando hacia Jerusalén desde el capítulo 9 hasta la entrada triunfal. Entonces, su dedicación, su compromiso, el fijar su rostro como adamante, como en Isaías 50, se demuestra aquí, como el Mesías consciente que estaba dedicado a la obra que su padre le había mandado. Después del prólogo que hemos analizado, Lucas empieza con la profecía del nacimiento de Juan el Bautista. La historia de Jesús y la de Juan el Bautista tienen muchos paralelos. Ambos son anunciados por ángel y nombrados por el ángel. Los dos anuncios reciben una respuesta parecida y los dos nacimientos son milagrosos. La madre de Juan es una vieja estéril y la madre de Jesús también, en un sentido estéril, pero por ser virgen. Esas historias relacionalmente estéril, no físicamente, pero debido a la falta de un esposo. Esas historias también nos recuerdan de varios nacimientos milagrosos del Antiguo Testamento. En el contexto hay la idea de los patriarcas, Isaac, también Jacob. También hay muchas conexiones con Samuel en el contexto también, como la viuda que no tiene hijos en el templo, Ana, que es la madre de Samuel, y la presentación de Samuel en el templo. No es la madre, pero Ana es también la madre de Samuel. Y ella era una mujer sin hijos en el templo. Entonces hay muchas conexiones con la historia de Samuel en Cristo. Pero todos los paralelos son patrón y variación, ¿cierto? Hay patrones que conectan a Juan Bautista y Cristo con esas otras figuras, pero Cristo es superior. Ninguno fue de una virgen. Pero sí hay semejanzas todavía. Y todos esos paralelos sirven literariamente, para mostrar la veracidad de lo que Juan el Bautista dice. Viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. También esos nacimientos hacen... Los primeros 2 capítulos de Lucas tienen muchas alusiones al Antiguo Testamento. Y si no prestamos atención a esas alusiones, podemos perder por lo menos la profundidad de lo que Lucas está haciendo. Tenemos muchas referencias a los profetas, Isaías capítulo 9, y otra parte de ese hijo prometido ahí. El pacto de David en 2 Samuel 7, el pacto abrahámico y muchas otras secciones. Empieza con Malaquías capítulo 3 y la venida de Juan el Bautista, y él quien va a preparar el camino del Señor. El pacto hecho con David en 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es imposible leer esto sin pensar en 2 Samuel 7. Después de Juan Bautista y su anuncio, tenemos a María, quien va a visitar a su familiar Elizabeth, a la madre de Juan. Cuando ve a María, Juan Bautista salta de gozo en su vientre. Y eso presenta la primera canción de los primeros 2 capítulos de Lucas. En total, en esta sección, son 3 canciones. Y ya estamos programados a ver que eso es importante. Un cambio de género así, y un patrón de cambios de género, es algo que nos llama la atención, porque el Antiguo Testamento hace lo mismo, incluso para hacer lo mismo. Usa la misma técnica para mostrar cómo describir la venida del profeta y de la simiente prometida. María canta, de ahí Zacarías, y de ahí al final Simeón en el templo. Esas 3 canciones todas hacen alusión a las canciones importantes del Pentateuco y del resto del Antiguo Testamento, como Deuteronomio 32 y sobre todo en esas palabras de María en 1 Samuel 2, 1-10, otra parte que conecta la historia con Samuel. El Antiguo Testamento contiene muchos poemas
que destacan la esperanza de la simiente que va a traer la salvación de Dios y destruir los enemigos. Y todo esto se ve aquí también. Termina la canción en versículo 54 y 55 por alabar a Jehová, porque Él se ha acordado de sus promesas y su pacto con Abraham. La canción de Zacarías tiene también dos partes, 68 a 76. Recuerden la promesa de Dios, el pacto con Abraham. Afirma que Dios está en proceso de cumplir esas promesas y destaca la salvación del pueblo y la destrucción de los enemigos. De ahí en la segunda parte, 66 a 79, habla del ministerio de Juan el Bautista. Y como dice Isaías y como dice Malaquías, va a preparar el camino para el Mesías. Hay obviamente en Zacarías la expresión de que Juan el Bautista, aunque importante, no es el Cristo. Y eso es parte también de uno de los temas de todos los evangelios sinópticos, que Juan no es el Cristo, pero sí viene para preparar el camino para él. Y de ahí, en capítulo 2, tenemos la historia famosísima que se lee cada año en Navidad del nacimiento de Cristo. Y vemos un tema importante en esa historia, el favor y gracia que Dios muestra para con los marginados de la sociedad, los pobres. No es el rey como en Mateo, son los magos, ¿cierto? Que vienen, es el anunciado a Herodes. Pero aquí los ángeles vienen y dan anuncio a los pastores, a pastores de ovejas, no personas importantes o reconocidas o famosas, sino pastores de ovejas. Después viajan a Jerusalén y lo dedican al templo, al Señor, algo muy parecido a Samuel otra vez. Obvio, tomando en cuenta aquí, como estaba pensando, como Belén, Jerusalén, y 2 años que estaban en Belén, y todo eso como comparando las dos historias de Mateo y Lucas. Pero es importante recordar que Belén está como a un par de kilómetros de Jerusalén, está como justo en las afueras. Entonces poder ir y hacer la presentación en el templo no habría sido gran cosa. Ir desde Nazaret a Belén sí es una gran cosa, pero Belén a Jerusalén son como ir de aquí a Luz de América, algo así, o incluso menos. Entonces Simeón dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para ser por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y me dijo a Dios, diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. Desde aquí el énfasis es en que Cristo ha traído la esperanza prometida. Por fin él y Ana, entre aquellos que esperaban la consolación de Jerusalén, reciben el gran privilegio de verlo. Ese tema de Mateo, por ejemplo, que muchos santos y profetas del pasado han anhelado ver lo que tus ojos ven, pero no lo vieron. También otro tema que vemos aquí, que es muy importante para Lucas y Hechos, es Cristo como la luz a los gentiles. Esa cita a Isaías 49, versículo 6, es algo que aparece en varias partes de Lucas y Hechos. A veces hablando de Cristo como el siervo del Señor en Isaías. De hecho, así Cristo empieza su ministerio diciendo, yo soy el siervo de Jehová, citando Isaías 61, y en Lucas 4. Pero también en Hechos aplica ese mismo lenguaje al ministerio apostólico. Pero los apóstoles son luz a los gentiles, sobre todo Pablo. Es algo interesante de esa idea de cuerpo y representante, de uno y los muchos, de esa solidaridad corporativa. Que lo que se cumple en la cabeza, también en un sentido se cumple en el cuerpo. Capítulo 3 abre con el trasfondo histórico y de ahí demuestra algo del ministerio de Juan el Bautista y su predicación
del Evangelio. En una manera diferente a Mateo, Mateo empieza con la genealogía de Cristo, pero Lucas pone la genealogía justo antes del inicio de su ministerio. Y no llega hasta Abraham solamente, sino hasta Adán. Hasta Adán. Y incluso más allá de Adán, hasta Dios. Enfatizando a Cristo como el Hijo de Dios, pero al hacerlo también como un nuevo Adán. Un nuevo Adán. Lucas en capítulo 4 habla de la tentación de Cristo en un orden un poco diferente a Mateo. Hay varias explicaciones para eso, pero parece ser un poco más temático. De ahí, en 4:14, Cristo oficialmente empieza su ministerio. La primera historia que encontramos es Cristo en Nazaret enseñando en la sinagoga, un texto muy importante. Y en este texto, él empieza bien, empieza con una bomba, ¿cierto? Anunciando que él es el Mesías, según Isaías 61, 1 y 2, afirma que él mismo es el cumplimiento. En tus oídos se ha cumplido esa palabra. Este pasaje sirve como un resumen del ministerio de Jesús. Incluso en otro momento habla de este texto cuando los discípulos de Juan vienen a preguntarle si él realmente es el Cristo. Pero debido a esto, la gente lo rechaza. Y Cristo alude a la gracia soberana que Dios mostró a dos gentiles en el ministerio de Elías y Eliseo. Y eso les aira aún más, porque está diciendo, no todos lo recibieron, no todos lo van a recibir, solo los que reciben la gracia soberana de Dios. Y usa ejemplos de que en gentiles recibieron esa gracia y no israelitas. Entonces, ¿qué implica? Implica algo parecido a esa parábola de la viña, ¿cierto? Cuando va a quitar la viña de aquellos que no producían los frutos y entregarlo a otros que produzcan su fruto, que es una idea de un pueblo mixto ahora, un remanente de Israel, sí, pero también los que vienen del oriente y del occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, los gentiles. Es interesante como tanto Mateo como Lucas enfatizan ese punto, pero de maneras diferentes. Otra idea que se me ocurrió ahí. Dice en Mateo, hablamos de su genealogía y de las mujeres mencionadas ahí, pero Batsabé no se menciona explícitamente. Es de la esposa de Urías. Entonces es su esposo gentil, temeroso de Dios, que es un hombre justo en el contexto, ¿cierto? No es como Abigail y Nabal, el hombre necio, injusto, y Abigail salva a David y ayuda a David a evitar matar a este malvado. Pero tenemos a Urías como el hombre justo, más justo que David. Y en un sentido es como si este hombre justo muerto, que en un sentido no se le levantó descendiente. En un sentido es como si Cristo fuera como la simiente levantada a ese israelita que no recibió descendencia. Es como si, en un sentido, obvio, David es también su asesino, pero en un sentido, David, el pacto davídico, puede ser como la redención, el redentor, el pariente cercano, que ha levantado simiente a este hombre justo que murió. Entonces, obvio, es un poco complicado porque no es la respuesta a la solución, pero al decirlo así, de aquella de Urías, es interesante que Urías el etita aparece en la genealogía de Cristo. En el versículo 31 ¿Sí? de Lucas, capítulo 3, Ajá. la genealogía no pasa por Salomón, no por nada. Guay. No sé. Interesante.
Pues hay el tema de la diferencia entre las dos genealogías. Muchos creen que representan dos perspectivas. En Lucas hay un énfasis en la perspectiva de María y en Mateo hay un énfasis en José. Es el sueño de José, es el ángel que aparece a José en Mateo, pero en Lucas es María que guardaba las cosas en su corazón. Entonces, algunos dicen que por eso también hay la diferencia de las genealogías, que Mateo registra la genealogía según José y Lucas según María. Entonces puede ser por eso también. Pero, o sea, que vaya en el sentido de la familia de José. Sí, ajá, Y, sí, y el otro que vaya por la familia de María. sí. Ujú. Eso ha sido una explicación Sí. tradicional en la historia. Claro, porque no solo ahí, la diferencia también está en el nombre del padre, ¿sí? Y del abuelo de José. Mateo, otro. Sí. La Ujú. diferencia de ahí. José, quien era hijo de Elías. Ujú. Pero en Mateo es Jacob, Ajá. Oh, José de Jacob. El José de Jacob que ve sueños y va a Egipto. Entonces parecen ser dos líneas diferentes. Pero debido a prácticas de matrimonio, debido a también prácticas de adopción, que José en un sentido es el padre de Jesús. No normalmente, pero por adopción, sí. Ok, capítulo 5, Cristo llama a sus primeros discípulos, sana a un leproso y a un paralítico. Capítulo 6 relata la controversia sobre el día de reposo. Incluso aquí cuando Cristo sana en el día de reposo. Ese es un tema que aparece en todos los evangelios. También Cristo como el Señor del día de reposo. 6:17 a 49 encontramos la versión resumida del Sermón del Monte según Lucas. Ese pasaje destaca algunos de los temas de Lucas también, algunas de las diferencias del lenguaje. Por ejemplo, habla de los pobres en espíritu en Mateo, pero en Lucas dice solo los pobres. Y hay, como hemos dicho, un énfasis en los oprimidos, en los humildes, como el lenguaje de Ana, citado en María, que dice que Dios levanta a los humildes y pone abajo a los orgullosos. Entonces hay un énfasis en eso. Incluso esta versión, en versículo 24, tiene un ay contra los ricos, algo que no aparece en Mateo. Cristo en capítulo 7 sana el siervo de un centurión y resucita y reconoce que ese centurión tiene mayor fe que todos los de Israel. Luz a los gentiles. Bien. Jesús resucita a un niño de una viuda. La gente reconoce que Dios está cumpliendo sus promesas en este hombre. ¿Cuál es la conexión? ¿Quién más hizo eso? Elías y creo que Elías y Eliseo hicieron eso. Por lo menos uno de ellos lo hicieron. Uno le dio primero. Era él. Sí, ajá. Elías quizás le dio a poder tener el bebé. Eliseo lo resucita cuando muere. Creo que Elías también hace eso. Sí. Hay muchas semejanzas incluso entre ellos. Ellos hacen muchas de las mismas obras. Pero Eliseo hace más. La narrativa regresa a Juan el Bautista en 7:18 a 35. Y, como dije, Juan envía en la cárcel, envía a sus discípulos para averiguar si realmente es el Cristo o no. Lucas 7:36 a 50 es la historia de una mujer pecadora que lava los pies de Jesús. Otra vez parte de los marginados. Ella, una mujer marginada o excluida de la comunidad por los judíos,
pero viene aquí y muestra su gratitud al Señor por haber sido perdonada. Tenemos esa frase importante, que ella ama mucho porque fue perdonada mucho. Ese es un tema importante porque por eso los oprimidos, los marginados, los pecadores, los gentiles son los que reciben el evangelio más rápidamente que los judíos, porque como el hermano en la historia del hijo pródigo, los judíos decían, siempre he estado aquí en la casa, siempre te he servido, siempre he hecho todo lo que dices, y que es un gran pecador, que te estafó, que te robó, que te ha difamado, él tiene la fiesta. Entonces, es esa idea, que los judíos, como en la parábola, hay muchas ideas del libro de Lucas que presentan eso. El fariseo que dice, gracias, oh Señor, que no soy como ese recaudador de impuestos. Y él, el recaudador de impuestos, golpeándose el pecho, dice, ten misericordia de mí, un pecador. El fariseo que dice, si este fuera un profeta, tendría que ver quién y qué clase de mujer es la que es una... Exacto. Entonces eso es algo que nos muestra el amor de Cristo para con las mujeres, los pobres, los pecadores, en los gentiles también, en el Evangelio. Capítulo 9, Cristo envía a los 12 para predicar y Cristo alimenta a los 5,000. En versículo 18 a 50 encontramos la parte clave de la confesión de Pedro. Como nosotros tenemos esa idea, esa confesión clave de Cristo como el Cristo, el Hijo de Dios, en todos los evangelios. Y es después de esto, después de esa proclamación, que Cristo fija su rostro para ir hacia Jerusalén. Versículo 51 es clave. A contraste de los otros evangelios, Lucas menciona la determinación de Cristo para irse a Jerusalén muy temprano en la historia. Este pasaje empieza en nuestra última división del libro. Tenemos lo que se llama la narrativa del viaje, entre 9:51 y 19:27. Este versículo alude a la venida de la ascensión y crea un tipo de inclusión con el final del libro. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entonces no es simplemente su muerte, sino ser recibido arriba. Entonces como todo el paquete, morir, resucitar y ser recibido arriba. Como la historia de Jesús en el templo, vemos la resolución de Cristo en el templo cuando era niño, ¿cierto? Que tenía que estar ocupado en las cosas de su Padre. Él está determinado a cumplir su misión. Él sabe el plan de Dios y la importancia de su trabajo y fija sus ojos en realizar su trabajo. Esto puede depender de las canciones de siervo sufriente, como Isaías 50, que usa ese lenguaje. Fijé mi rostro como adamante y no podía ser detenido de su misión, porque Dios le había enviado y Dios también le ayudaba con su espíritu, que es otro detalle de Isaías 61 y del tema de Lucas y Hechos. La narrativa del viaje tiene muchos temas y historias en enseñanza. Da los requisitos para ser un verdadero discípulo y habla del hecho de que los discípulos tengan que ser dispuestos para dejar sus familias, sus riquezas, para entrar al reino de Dios. Van a recibir una recompensa mayor. Encontramos el tema de los marginados en la parábola del buen samaritano. Jesús enseña que María escoge la parte mayor por sentarse a los pies de Cristo y aprender de él. Capítulo 11 nos enseña que los discípulos deben ser un pueblo de oración. En este capítulo encontramos el Padre Nuestro, según Lucas, y también enfatiza la importancia de la obediencia a la palabra de Dios. En capítulo 12 tenemos varias enseñanzas sobre el dinero, sobre las riquezas y la importancia de confiar en Dios. Quizás si Teófilo era un subrecipiente y principal, si él también era un oficial, probablemente él era rico. Entonces es interesante que quizás él está dando algunas instrucciones para él también a cómo usar, cómo entender el rol de sus riquezas. Habla mucho aquí de invertirlo en el reino de Dios, de no confiar en sus riquezas, de no enfocarse tanto en construir nuevos graneros cuando tu vida va a ser quitada el próximo día,
sino invertir en el reino de Dios y ayudar a otros. Capítulo 13 enfatiza la importancia del arrepentimiento y encontramos más parábolas en capítulo 14, más enseñanzas sobre la naturaleza del discipulado. Capítulo 15 es algo único, 15 y 16. 15 tiene 3 parábolas paralelas. La moneda perdida de la viejita que tiene 10 monedas y pierde una y hace todo para encontrarla. La ovejita perdida de las 100, que el pastor hace todo para buscar y encontrar y de ahí festejarse. Y de ahí el hijo pródigo. 3 famosas y 3 que demuestran cómo Cristo busca a los pecadores. Su meta, según la historia posterior de Zaqueo, es venir a hacer ¿qué? A buscar a los perdidos. Entonces, esa es la idea de Cristo. Y esto también es parte del tema que demuestra por qué los judíos lo rechazan. Porque ellos no querían un Mesías que recoge a estos feos y apestosos y mujeres y prostitutas y pecadores y gentiles. No, querían venir y afirmarles a ellos, darles a ellos más poder, reconocer todo lo que ellos habían hecho, darles el reino. Entonces por eso ellos son el hermano mayor, el hermano del hijo pródigo, quien se queja de la recepción de estos marginados, de estos pecadores. Capítulo 16 vuelve a la idea del dinero. Tenemos el rico y el pobre Lázaro. Y como uno, confiando en su riqueza, va al infierno. Pero el pobre Lázaro es librado de su aflicción. Teófilo era creyente. ¿Qué cosa? No, menos mal Teófilo era creyente. Si no, ahí tiene que Sí. convertirse. Pues quizás, pero es quizás interesante considerar eso, que quizás tanto énfasis en el dinero refleja ese mismo contexto. O quizás, estando en Roma, quizás tenía acceso a algunos que eran ricos y tenían mucho poder. La iglesia de Roma sí parece haber sido una iglesia rica. Pablo escribe buscando su ayuda para poder patrocinar su viaje hacia España. Capítulo 17 nos enseña claramente que el reino de Cristo no es algo por observación. Es un reino espiritual que está en medio de ellos. Esa idea era en contra de la opinión de muchos que querían una destrucción del imperio romano y muchos otros puntos. Capítulo 18 vuelve a la oración, algo paralelo entre 11 y 18. Entonces hay algunas estructuras ahí que podemos notar. Paralelos, inclusios, quizás incluso quiasmos. Luego encontramos la historia del rico, el joven rico, quien adoraba y confiaba en su dinero. En capítulo 19 encontramos la historia de Zaqueo y la declaración de propósito de Cristo para buscar y salvar a los perdidos. Como el pastor, como la mujer, como el padre que recibe de vuelta a su hijo pródigo. Después encontramos otra parábola sobre la fidelidad al Señor. Y 19:27 es la parte final de su viaje. 19:28 sigue la narrativa de la obra redentora de Jesús en la entrada triunfal. Y vemos los bebés, los pequeños que están clamando al Señor. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. La teología de Lucas, como hemos empezado a destacar, se enfoca en la historia de la redención. Cristo es el cumplimiento de la esperanza del Antiguo Testamento. Vemos ese tema en muchas maneras. El sentido de obligación que Cristo tiene, el cumplimiento de la profecía, el motivo de la salvación y la salvación de los oprimidos y marginados.
Cristo por todo el libro tiene un sentido de obligación. Está consciente de su obra y de su misión. Reconoce su misión aún desde una edad temprana y tiene que cumplirlo. Vemos esa idea en 2:49, 4:43, 9:22, 17:25, 9:51 también, 24:37, 13:16 y varios otros textos. En 24:44, Cristo reconoce que no simplemente Él tuvo que hacer esto, pero tuvo que hacerlo para cumplir lo que se escribió de Él en la ley, los profetas y en los salmos. También vemos el cumplimiento del plan de Dios en las profecías y las canciones al principio. A través de esa técnica literaria, está tomando prestado mucho lenguaje del Antiguo Testamento y diciendo que Cristo y Juan el Bautista, como el paquete, vienen y cumplen esa esperanza profética. Y muchas de las partes de eso son los temas de salvación de los enemigos, sí es parte de eso. También el pacto con Abraham, el pacto con David y el nuevo Éxodo. Son algunos de los temas. El mejor que Samuel. Y como dice en Hechos, todos desde Samuel han anunciado esos días. Samuel aparece en varias partes aquí. La gracia de Dios para con los marginados y oprimidos es también muy importante, como hemos señalado. Los publicanos, mujeres, pecadores y gentiles tienen un lugar muy prominente en este libro. Esa salvación es para los oprimidos, como dice Isaías 7:1, ¿cierto? Anunciar vista a los ciegos, liberación a los cautivos, bendición, buenas nuevas a los pobres. Porque los soberbios no pueden ver más allá de su autojusticia. Entonces tenemos esa idea de María, ¿cierto? Ahí al principio. Dios humilla a los orgullosos y exalta a los humildes. Esa es la historia de Lucas. Exalta a los humildes y eso se ve sobre todo en Cristo mismo. El humilde, exaltado en su ascensión y resurrección, quien se humilló hasta la muerte. En cuanto a los gentiles, ya hemos señalado que como Cristo fue la luz para la revelación a los gentiles, como también en 2:10 habla de Él como el anuncio de buenas nuevas a todos por los ángeles. También Cristo destaca la gracia para con los gentiles en el Antiguo Testamento, en esas historias de Elías y Eliseo que mencioné. Alaba la fe del centurión, usa el samaritano como un buen ejemplo de un discípulo de él mismo incluso. Y también habla de los 10 leprosos que él salva y quién es el único leproso que vuelve para agradecerle y servirle. El samaritano, el que era samaritano. En la versión de la Gran Comisión en ese libro encontramos la promesa de la extensión del Evangelio por todas las naciones, que de hecho da luz al libro de Hechos en varios sentidos. Junto con los gentiles, las mujeres también tienen un lugar importante en esta obra de salvación. Las mujeres también fueron una clase marginada en ese tiempo. Y no simplemente mujeres, sino prostitutas, mujeres despreciadas por la cultura. Hay 13 mujeres no mencionadas en los otros evangelios, aquí en el libro de Lucas. Tenemos varias historias, como Marta y María, esa historia de ella sentando a escuchar a Cristo. La mujer que hablamos en la casa del fariseo, que está quejándose de que ella es una pecadora y viene a lavar los pies de Cristo, cuando él no había lavado los pies de su invitado. Y muchas otras historias que incluyen mujeres salvadas y mostradas misericordia por el Señor. Otro tema, otro grupo importante son los pobres, como hemos señalado. Como Lázaro, que demuestran que confían en el Señor a pesar de su aflicción, porque esperan riquezas celestiales y no simplemente un reino terrenal. Eso también quizás detrás del rechazo de la esperanza de la destrucción de Roma que ellos esperaban, porque ellos esperaban eso para aumentar sus riquezas, para quizás tener posesiones de poder,
para despojar las riquezas de los romanos. Pero Cristo viene hablando de un Lázaro, un pobre mendigo aquí en el mundo que recibió riquezas celestiales, que se sentó en el reino con Abraham. Entonces, la esperanza de la riqueza no es poner su confianza en la riqueza terrenal, sino prepararse para las riquezas y tesoros celestiales. Entonces, hay una importancia también dada a la obediencia y la fe. También en ese libro encontramos que los discípulos son caracterizados por oración. Hay mucha enseñanza, más que todos los otros evangelios, sobre la oración. Capítulo 11 y 18 casi se dedican por completo a esto. Y vemos muchas oportunidades en que Cristo también se separó para orar. Entonces, el ejemplo de Cristo y la enseñanza de Cristo de oración son enfatizados en Lucas. Y otro punto de énfasis aquí es el rol del Espíritu Santo. Algo que, sabiendo que el mismo autor de ese libro es el autor de Hechos, tiene mucho sentido. Porque el Espíritu Santo es el personaje principal quizás de los dos libros. Es activo en el nacimiento, anunciando, incluso viniendo sobre María para la encarnación, llena a Cristo para su ministerio. Él es profetizado de él en Isaías 61. El Espíritu está sobre mí. Ese lenguaje es clave para ese uso de las canciones del siervo. Isaías 61 explica mucho de los temas, la inclusión de los pobres y marginados, el rol del Espíritu Santo, la redención que viene de Cristo. Todo eso se encuentra ahí. Y termina con la promesa de la venida del Espíritu Santo al final. Entonces, hago un énfasis un poco más grande en el Espíritu que en los otros evangelios. Para concluir, Lucas nos ayuda mucho a entender el rol de Cristo en la historia de la redención. Hay muchas conexiones entre Cristo y todos los temas primarios del Antiguo Testamento, y demuestra que Cristo es el cumplimiento de ellos. De esa manera nos da un libro apologético que defiende que Jesús es el Cristo. Pero también nos da un manual para el discipulado. Nos enseña que los discípulos verdaderos de Cristo no pueden aferrarse a las cosas de este mundo. Deben tener fruto que acompañe su arrepentimiento. Deben vivir en oración y deben depender del Espíritu Santo. Nos demuestra que todos pueden ser los discípulos de Cristo. No solo los justos religiosos, sino incluso las prostitutas, los pobres, los feos, pueden ser los discípulos de Cristo. No importa cómo uno sea recibido por la sociedad, Cristo vino para buscar y salvar a los perdidos. Gracias a Dios que Dios salva a los feos.